Hola a todos, mi nombre es Andrés Galeano, soy líder fundador de la Sociedad de Debate del Colegio con Subsidio Ciudadela y les doy la bienvenida a este primer taller de preparación virtual para el primer torneo interinstitucional de debate de Colsubsidio. En este taller vamos a hablar acerca de una introducción a lo que es el formato parlamentario británico de debate, el cual es el formato que vamos a utilizar en este torneo interinstitucional. Entonces, primero que todo, pues me gustaría empezar con este diagrama que pueden ver. En este gráfico lo que tenemos es explicada la organización de un debate en formato de parlamento británico. Entonces, en la parte de arriba de la imagen, hacia la mitad, pues pueden encontrar un cuadro negro, el cual es el podio de los oradores. Allí es donde pues todos los debatientes se paran a dar su discurso. Enfrente de este, es decir, en la parte de abajo de la imagen, encontramos el panel de jueces, que es donde se ubicarán los jueces que van a juzgar el debate y decidir quién gana y quién pierde. Y hacia los lados vamos a encontrar unos rectángulos de ciertos colores que corresponden con las diferentes cámaras o equipos que hay en el debate. El de color rojo es la Cámara Alta del Gobierno o Primer Gobierno. El de color fucsia o rosado es de la Cámara Alta de Oposición o Primera Oposición. En el color verde está la Cámara Baja de Gobierno o Segundo Gobierno. Y en el de color azul está la Cámara Baja de Oposición o Segunda Oposición. Para ser un poco más claro, pues voy a explicarles en el orden que se nos muestra ahí los roles de cada uno de los debatientes. El orden que se nos muestra pues es los números que ustedes pueden apreciar ahí en cada uno de los rectángulos, ya que cada uno de los integrantes de cada equipo tiene unas funciones específicas. Entonces, en el número 1 encontramos al primer ministro del gobierno. Este se encarga principalmente de dar inicio al debate, exponiendo unas definiciones y un status quo. El status quo corresponde a un contexto sobre el tema que se va a debatir, y las definiciones son las explicaciones de los conceptos más importantes sobre el tema del debate. ¿Qué sucede? En el debate parlamentario británico, al igual que en otros formatos, el tema de debate no suele ser, por ejemplo, la eutanasia, sino que este viene redactado a manera de moción. Es decir, por ejemplo, esta casa legalizaría la eutanasia. En ese caso, ¿qué tendría que hacer el primer ministro frente a ese tema de debate o moción? Tendría que definir lo más importante, que por ejemplo podría ser legalizar y eutanasia, y además tendría que dar un contexto sobre lo que está pasando frente a ese tema, de una forma muy general. Esto es importante porque podemos verlo de la siguiente manera. Es como si el debate fuera un partido de fútbol, y el primer ministro, a través de las definiciones y su contexto o status quo, lo que va a hacer es poner la cancha donde se va a jugar ese partido. Además, es algo fundamental dentro del debate porque es lo que va a determinar qué rumbo va a tomar toda la discusión, y también va a ayudar a que los jueces entiendan muchísimo mejor todo el debate. De eso depende en gran parte el desempeño del primer ministro y en general de casi todos los debatientes. Entonces, ya cuando el primer ministro dio sus definiciones y su status quo o contexto frente a la moción, empieza a dar su carga argumentativa, es decir, los argumentos que su equipo tiene preparados para defender su postura. Cuando les dije que en la moción decía esta casa legalizaría la eutanasia, esta casa se refiere a el gobierno, las cámaras del gobierno. Entonces, en este caso, esos primeros argumentos que nos viene a dar el primer ministro tendrían que ir enfocados hacia por qué hay que legalizar la eutanasia. Luego, con el número 2, encontramos al líder de la oposición, quien se encarga principalmente de refutar los argumentos dados por el primer ministro y de dar argumentos de los que ha preparado su casa. Hay algunas ocasiones en las que el primer ministro puede cometer ciertos errores frente a las definiciones, y es el líder de la oposición el encargado de corregir esto, a través de algo llamado la impugnación, que consiste en decir por qué están mal las definiciones del primer ministro y sugerir otras definiciones alternativas en su lugar. Pueden ver más de esto en el reglamento de nuestro torneo. Normalmente lo primero que va a hacer el líder de la oposición es, si tiene que impugnar definiciones, eso,
y posteriormente pasa a refutar o dar argumentos. Con el número 3 encontramos al viceprimer ministro del gobierno, quien debe refutar a su anterior, que es el líder de la oposición, y además debe extender los argumentos dados por su primer ministro en caso de que no se hayan desarrollado lo suficiente. Después de ello, empieza a dar más de la carga argumentativa que tenga preparado su equipo para el debate. Luego, con el número 4 está el vicelíder de la oposición, quien debe refutar todo lo que ha dicho la Cámara Alta del Gobierno, es decir, tanto lo que dijo el primer ministro como el viceprimer ministro, y además tiene que extender los argumentos dados por el líder de la oposición y dar nuevos argumentos. Con esto se finaliza el debate en las cámaras altas y se pasa al debate en las cámaras bajas, empezando con quien tiene el número 5, que es el miembro o extensionista del gobierno. La función de este es sobre todo traer nuevos argumentos al debate y debe refutar lo que se dijo en el debate de cámaras altas por parte de la oposición. Lo más importante aquí del extensionista es traer nuevos argumentos que den un nuevo giro al debate y que sea distinto a lo que se dijo en las cámaras altas, que se distinga completamente. El extensionista miembro de la oposición pues tiene prácticamente las mismas funciones que el extensionista miembro del gobierno. Refutar lo dicho por la cámara opuesta, extender y dar nuevos argumentos completamente distintos a los de su cámara alta. Luego, el número 7 en intervenir en el debate es el látigo del gobierno o sumario del gobierno, quien se encarga de hacer un resumen de todo lo que fue el debate y decir por qué su cámara gana. Esto a través de las refutaciones hacia lo que se ha dicho desde la cámara opuesta o las cámaras opuestas. Y en el número 8 está el látigo o sumario de la oposición, que cumple las mismas funciones que el de gobierno, es decir, hacer un resumen de todo lo que se dijo en el debate, decir por qué su cámara gana, y todo esto a través de las refutaciones realizadas a los argumentos de las cámaras contrarias. Es muy importante tener en cuenta que ninguno de los dos látigos o sumarios tiene que dar argumentos, no puede dar argumentos debido a que ya es muy tarde en el debate y sería muy difícil refutarlos debido a que se introdujeron mucho tiempo después. Ya entendiendo esto, pues algo que es muy importante también es que hicimos unas cuantas adaptaciones al formato, por lo cual el tiempo de los discursos va a ser de 5 minutos para todos los oradores, dentro de los cuales el primer y el último minuto son protegidos. Los jueces van a anunciar cuando finaliza el primer minuto a través de un aplauso y van a dar a entender también cuando empieza el último minuto con otro aplauso. Los jueces son los encargados también de estar llevando el tiempo en todo momento del debate. ¿Qué significa que el primer y el último minuto sean protegidos? Significa que los oradores no pueden recibir ningún punto de información. Los puntos de información son preguntas o comentarios que hace un orador sobre lo que está diciendo alguien que está realizando la exposición de sus argumentos. Estos solo se pueden realizar a la cámara opuesta, es decir, si alguno de ustedes está en gobierno, solo puede realizar puntos de información a oposición y viceversa. Estos puntos no pueden exceder los 15 segundos y, como ya les dije, durante los minutos protegidos no se pueden realizar estos puntos de información. Por último, pero no menos importante, hablar acerca de las posiciones. Cuando termina el debate, los jueces tienen un determinado tiempo para deliberar y ver quién es el ganador del debate. Aquí pues se manejan 4 posiciones, del primer al cuarto lugar, y de ello depende la cantidad de puntos que vayan sumando los equipos. Entonces, si un equipo queda en primer lugar, sumaría 3 puntos. En segundo lugar, sumaría 2 puntos. Tercer lugar, 1 punto. Y el equipo que quedará en cuarto lugar del debate no sumaría ningún punto. A su vez, cada uno de los oradores recibe una calificación de puntos de orador por parte de los jueces. Sin embargo, esta no se da a conocer, a diferencia de los puntos de equipo, que eso sí se dan a conocer al final de los debates. Esperamos que les haya servido mucho este taller. Estaremos subiendo más contenido en este canal para que sigan su preparación para nuestro primer torneo interinstitucional de debate. Más información la pueden encontrar en el reglamento del torneo. Y eso es todo por este video. Gracias.